80 se da por reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 81 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Le pedimos a nuestros invitados del Ministerio de Justicia. Ya está. Señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Correo electrónico del jefe de gabinete del señor ministro secretario general de Gobierno, señor Mauricio Bugueño, por el cual excusa la asistencia del referido ministro a la sesión de hoy. Asimismo indica que existe una alta valoración del trabajo realizado por esta comisión en el marco de la tramitación de la ley 20.931, Sí. que refería a la agenda corta antidelincuencia. Sin embargo, expresan en su nota que la promulgación de esta no fue realizada en un acto solemne. Por otra parte, la organización de este tipo de actos, señala, escapa a las competencias del Ministerio Secretario General de Gobierno. En segundo lugar, corre oficio del jefe de gabinete del Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Ricardo Montero, mediante el cual excusa la asistencia del señor ministro por haber contraído compromisos con anterioridad, pero queda a disposición de esta comisión para concurrir en otra oportunidad. Correo electrónico del jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, señor Ignacio Castillo, por el cual excusa la asistencia a la señora ministra por deber atender asuntos de agenda. Concurre en representación de ella el jefe del Departamento de Inserción Social de Adultos, señor Germán Welch, y finalmente correo electrónico de la diputada señora Cariola, por el cual justifica su asistencia a la sesión de hoy, por encontrarse con reposo médico parcial según licencia médica. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, diputado Walker. Presidente, lamentar la ausencia del ministro del Interior y el ministro secretario general del Gobierno. Aprovecho a saludar a nuestro director de Gendarmería y el resto de nuestros invitados. Lamentar porque la idea era conocer las propuestas y el plan de acción del nuevo ministro de Interior y Seguridad Pública respecto de la agenda seguridad ciudadana del Supremo Gobierno. Pero al mismo tiempo la invitación al ministro secretario general de Gobierno no era para que explicara si era resorte de la Secretaría General de Gobierno hacer una ceremonia de promulgación de la ley corta antidelincuencia. Él, ante una inquietud válida que manifestamos prácticamente todos los diputados de esta comisión, en el sentido que debió resaltarse y comunicarse al país la circunstancia de la aprobación de la agenda corta antidelincuencia, invitando a los fiscales, invitando a las policías, a Gendarmería, a los representantes de la Defensoría, a todos quienes participamos en la tramitación de ese proyecto de ley. El ministro secretario general de Gobierno señaló que el gobierno no se prestaba para un circo. Yo he recibido varias invitaciones esta semana, me imagino que al igual que varios diputados, a otras sesiones de circo, al parecer, porque hemos sido invitados a varias ceremonias de promulgación de leyes aprobadas por este Congreso Nacional. Por lo tanto, si usted lo tiene bien, yo sugiero que tomemos el acuerdo de reiterar la invitación tanto al ministro de Interior y Seguridad Pública para el objeto que lo habíamos invitado, como asimismo al ministro secretario general de Gobierno. Yo, al menos como diputado de Gobierno, no quedo conforme con las explicaciones que se enviaron. Ofrezco la palabra. Diputado, por favor. Sí, que quizás para reforzar el punto del diputado Walker, lo que podríamos hacer es citarlo, que eso, dado la relevancia que le da el diputado Walker al tema y compartiéndola, lo podemos citar para que... Al ministro en las investigadoras. Bueno, entonces le doy la palabra al secretario. Quería Al consultar diputado si es que eso fuera, la posibilidad. No lo podemos citar. Pero podemos expresar. Diputado Vilovsky, ¿usted quiere...? No, yo primero lamentar que no hayan venido los ministros. Lamentablemente, dentro de las facultades que tenemos en la Cámara de Diputados, hay muchas cosas que queríamos estudiar y poder modificar, porque no podemos citar a los ministros salvo que sean comisiones investigadoras, la única norma que existe en la materia. Yo comparto lo que dice el diputado Walker, habría que reiterar la invitación. Lo que sí espero que no haya sido, digamos, su justificación
no haya sido por actividades adquiridas con posterioridad a nuestra invitación, sino que ojalá puedan asistir. Creo que es relevante que tanto el ministro secretario general de Gobierno pueda concurrir a esta comisión a explicar sus dichos y por qué no se promulgó esta ley en un acto público, y también al ministro del Interior, que yo creo que ha pasado un mes, yo creo que es tiempo suficiente como para poder venir a explicar cuáles van a ser las prioridades en materia de seguridad pública, que es un tema que sigue siendo un tema muy prioritario para los ciudadanos. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, diputado Soto. Bueno, yo voy a plantear una postura divergente. Yo creo que nosotros tenemos muchas tareas que nos requieren nuestra preocupación y nuestra ocupación. Tenemos varios invitados, tenemos un proyecto de ley que idealmente deberíamos despachar. Yo lamentar que los ministros no vengan a la tramitación de las leyes, pero creo que hacer este punto por una ceremonia, por una cosa protocolar, me parece un poco desproporcionado. Yo reiterar la invitación a los ministros que vengan a sustentar y apoyar los proyectos de ley que estamos revisando, y yo le pediría, presidente, que ocupáramos el tiempo en poder avanzar en este proyecto de ley que tiene mucho interés en la ciudadanía en términos de regular las libertades condicionales de los reos que acceden a este beneficio. Solo eso, presidente. Sí, diputado Soto, tiene toda la razón en que lo más importante es la tramitación. Sin embargo, yo adhiero a las palabras de los diputados en el sentido de que aquí se requiere una explicación por parte del ministro Díaz, que expresó que los diputados queríamos un circo a partir de la solicitud para que los beneficios de esta ley corta antidelincuencia fueran efectivamente conocidos por la ciudadanía. En ese sentido, propongo que reiteremos la invitación a los ministros a dar explicaciones, pero no en el sentido al ministro Marcelo Díaz de por qué no se hizo el acto de promulgación, porque creo que evidentemente eso podría escapar eventualmente a su ámbito de acción específico, pero sí a explicar lo del tema del circo, que creo que fue claramente muy desafortunado. Pero si les parece, acordamos invitarlos para la próxima sesión con la abstención del diputado Soto. Así se acuerda. Y por la agenda también legislativa para el ministro del Interior. Para la agenda legislativa y por la abstención. Sí, lo quiere invitar. Ya, así se acuerda. Bueno, continúa la discusión para votar en particular el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Farcas, don Daniel, Fuenzalía, don Gonzalo y la diputada Nogueira, doña Claudia, que modifica el decreto ley 321 de 1925 que establece la libertad condicional para los penados en materia de requisitos para su otorgamiento, boletín número 10-681-25. Sobre el tema, señor secretario. Presidente, los diputados tienen, los señores diputados y diputadas tienen en sus carpetas un comparado con la primera columna es la ley que se está modificando, la segunda columna del boletín, la tercera columna es una indicación sustitutiva que se refiere principalmente a los acuerdos que llegaron los asesores al artículo 2 y otras indicaciones, y la cuarta columna es similar, pero se agrega una indicación suya, señor presidente, al artículo 2. Ya. Me parece que la discusión más importante aquí es, y por eso va a ser muy importante la opinión del Ministerio de Justicia, por supuesto de Gendarmería y también de la Defensoría, todos nuestros invitados, en relación a que las indicaciones en algunas van a restringir el ámbito de la toma de decisiones del Poder Judicial acerca de un conjunto de beneficiarios potenciales que hayan tenido previamente el visto bueno de Gendarmería, tomando en cuenta algunas de las consideraciones que aquí varios diputados han hecho con respecto al pronóstico de reinserción social y otras materias, y no solamente con respecto a los requisitos formales y puntuales. Me refiero, por ejemplo, planteado por el diputado Soto en relación a el pronóstico de reinserción social que esos pudiesen tener, y a lo expresado también por el diputado Walker en función de cómo podríamos tener la mayor garantía, entre comillas, de que esa va a funcionar. Pero la discusión entre las dos indicaciones, entiendo yo, señor secretario, para que lo aclare, en un punto importante es si se restringe en un porcentaje o se restringe en un 100% esa facultad del Poder Judicial sobre el universo de las personas que van a ser beneficiarias potenciales de la libertad condicional y de las rebajas de pena. Sí, así es. ¿Se ofrece la palabra? Que si quiere leemos Si quiere, lea, por favor, léala, señor secretario. Voy a leer la indicación que está en la tercera columna, artículo único,
Introdúcese las siguientes modificaciones en el decreto ley número 321 de 1925 que establece la libertad condicional para los penados. Primero, incorpórase los siguientes cambios en el artículo segundo. Reemplázase el contenido de los números 2 y 3 de ese artículo por los siguientes. Segundo, haber sido calificado su conducta con nota muy buena en los 3 bimestres anteriores a su postulación. Tercero, haber sido beneficiado de estar haciendo uso de alguno de los permisos de salida ordinarios establecidos en el reglamento de establecimientos penitenciarios. Y cuarto, contar con un pronóstico favorable de reinserción social basado en los antecedentes personales del condenado que permitan avalar su potencial reintegración a la sociedad. Gendarmería elaborará un informe en este sentido tan pronto una persona condenada reúna los requisitos de los números 1, 2 y 3 de este artículo. Un reglamento regulará los contenidos y requisitos del pronóstico de reinserción social. B. Agréguese un inciso final nuevo del tenor, cuyo tenor prescribe: tratándose de los delitos contemplados en el artículo 2 del artículo 300, número 2 del artículo 365 bis y en los artículos 365 bis, 366 quinques y 411 cuater, todo del Código Penal, se requerirá, además de un informe psiquiátrico favorable emanado de un profesional idóneo del servicio médico legal. 2. Suprímese en el inciso tercero del artículo tercero la expresión de persona menor de 14 años. 3. Incorpóranse los siguientes cambios en el artículo cuarto. Intercálase en el inciso primero entre la palabra resolución y la frase de una comisión de libertad condicional la palabra fundada. B. Reemplázase en el inciso primero la expresión previo por teniendo a la vista. C. Agrégase en el inciso primero, tras el punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: dicho informe deberá certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo segundo del presente decreto ley. D. Incorpóranse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos a continuación del inciso primero, pasando los actuales a ser inciso quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno respectivamente. En caso que la comisión considerase insuficiente el contenido del informe, podrá solicitar mayores antecedentes al jefe del establecimiento respectivo, los que deberán serle remitidos en un plazo de 5 días hábiles. Las resoluciones de las comisiones de libertad condicional podrán ser revocadas por el Pleno de la Corte Suprema de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 5 del presente decreto ley. El individuo al cual se le conceda la libertad condicional solo podrá ser liberado del recinto penitenciario en que se encontrare una vez que la resolución de la comisión se encuentre firme y ejecutoriada. E. Agrégase un inciso final del siguiente tenor: el condenado, las personas que hubiesen, hay un no de más allá, que hubiesen figurado como querellantes en la causa que dio origen a la condena, el Ministerio Público o el Servicio Regional Ministerial de Justicia, podrán recurrir de queja ante la Corte Suprema en contra de lo resuelto por la Comisión, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 545 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. El sujeto al cual se le concede la libertad condicional solo podrá ser liberado del recinto penitenciario en que se encuentra una vez que la resolución de la Comisión se encuentre firme y ejecutoriada. 4. Intercálese en el inciso primero del artículo 5 entre la palabra resolución y la frase de la Comisión de Libertad Condicional la expresión fundada. Esa sería toda la indicación. Muchas gracias, secretario. Voy a ofrecerle la palabra primero a nuestros invitados, si les parece, para que puedan darnos su opinión acerca de este tema. Primero al Ministerio de Justicia, Café chico. si es tan amable. Gracias, señor presidente. Sea usted muy bienvenido. Gracias. Bueno, como Ministerio de Justicia nosotros hemos apoyado las mociones vinculadas a los cambios normativos del decreto ley 321 en atención a la antigua data que tiene esta ley. Recordemos que data del año 1925 y no refleja los avances que ha tenido la criminología en esta materia. En este sentido,
la intención, por ejemplo, en el artículo 2, de establecer, por ejemplo, la calificación de conducta como muy buena, lo calificamos desde ya como un avance. Hoy en día dice conducta intachable, pero se entiende que la conducta intachable es cuando tiene muy buena durante los 3 bimestres, por lo tanto clarifica el término. En ese sentido, cabe recordar que hay una serie de normativas que dice relación con la conducta, pero la trata con distintos nombres. Nosotros creemos que esto tiende a homologar este concepto en esta normativa. Asimismo, un aspecto fundamental es el uso de los permisos de salida. Los permisos de salida son entregados a través de un procedimiento que está establecido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, a través de los consejos técnicos y el alcaide de cada unidad penal, según los avances que tenga la persona en términos de reinserción social, su comportamiento, etcétera. Tener el permiso de salida como uno de los requisitos es fundamental para materializar el principio de progresividad de la pena. Es decir, según los avances que tenga el sujeto en términos de reinserción social, yo voy permitiendo que el sujeto pueda acceder a mayores espacios de libertad y autonomía. Es decir, por una parte garantizamos que el sujeto, o se puede garantizar que el sujeto ha estado en libertad antes y no ha reincidido. Por lo tanto, cabe acá recordar que el sujeto puede postular, la persona condenada puede postular un año antes del tiempo mínimo para libertad condicional, es decir, puede estar gozando de libertad de permiso de salida y después cumplir el tiempo para postular a ella. Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta medida. Asimismo, el tener un pronóstico favorable de reinserción social es un aliciente al trabajo de Gendarmería, es un apoyo fundamental a la labor que realizan la área técnica de todos los recintos penitenciarios. Dado que Gendarmería es el ente que interviene. Recordemos acá que es fundamental que quien evalúa tiene que ser el profesional o la dupla o el equipo que está día a día con el interno y que lo interviene. No es posible que, por ejemplo, venga un psicólogo externo a evaluar un proceso de intervención en el cual él no ha participado. Las áreas técnicas de todas las unidades penales están capacitadas para asumir esta función. Lo mismo con los informes psiquiátricos. Aquí yo creo que esto podría estar enmarcado dentro del informe de pronóstico favorable a través de alguna mención que se podría hacer en ese sentido, estableciendo que para ese tipo de delito deberá contar con una cápita especial vinculado a esto para no sobrecargar o no pedir al servicio médico legal que no ha intervenido el sujeto. Respecto a los otros cambios, presidente, por su intermedio, señalar que creo que falta un poco ver algún tipo de redacción que permita no hacer ilusoria la facultad de decisión de la Comisión de Libertad Condicional. Porque tenemos el permiso de salida, tenemos el informe favorable, pero ¿en base a qué la Comisión de Libertad Condicional podría negar un beneficio? Entonces, traslada un poco la carga o el peso en Gendarmería, liberando a los jueces de tener un motivo por el cual decir no a el permiso de salida. Acá se puede tomar como ejemplo normativa la normativa española que regula la libertad condicional, que trata, por ejemplo, de el tipo de delito cometido, el daño causado, la gravedad del delito, en definitiva, como un antecedente de índole retributivo que puede considerar la comisión para negar la libertad condicional. Un poco decir, la comisión puede señalar, este sujeto, no obstante ha tenido permiso favorable, requiere un poco más de intervención dado la gravedad del delito que cometió. Eso es una normativa que está en España y que fue modificada en el año 2015. Por último, señor presidente, señalar que respecto a solicitar nuevamente información a la comisión o al jefe del establecimiento, yo creo que es necesario acá no vincularlo con el jefe del establecimiento, sino que vincularlo con el Consejo Técnico. El Consejo Técnico de los establecimientos penitenciarios es un órgano colegiado que asesora al jefe de unidad en materias vinculadas a la reinserción social. Está compuesto tanto por personal uniformado como por personal civil. Por lo tanto, yo creo que hay que potenciar al Consejo Técnico, dotándolo a este Consejo como el ente que presenta a la comisión a los
postulantes de libertad condicional. ¿Y eso qué permite? Permite un poco validar la función que realiza la institución en materia de intervención, potenciar a los consejos técnicos. Acá hemos escuchado muchas veces que se dice que el consejo técnico no es un ente capacitado o no es un ente que poco más los permisos de salida se otorgan de una manera irresponsable. Yo quiero destacar acá el trabajo que realiza Gendarmería. Los consejos técnicos a veces están 1 o 2 días enteros reunidos, viendo caso a caso si procede o no otorgar un beneficio, analizando y escuchando a los psicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales que día a día están con los internos. Por lo tanto, yo creo que es necesario potenciar el rol de estos consejos técnicos, señalando que estos son los que deben presentar a los sujetos. Y quizás también señalar que cabe hacer ver la posibilidad de cómo incorporar un nuevo mecanismo de control. Actualmente el control que tiene la libertad condicional es un control meramente administrativo que consiste en una firma. Una firma no conlleva la reinserción social. O sea, una firma es simplemente el sujeto vino, firmó y se fue. Yo creo que es necesario, y en base al principio de progresividad de la pena que ya mencioné, ver la posibilidad de, a través de los centros de adaptación para la inserción social, los CAIS de Gendarmería o las unidades penales, de incorporar este factor como un mecanismo de continuidad al proceso de intervención que ya tuvo el sujeto en el sistema cerrado. Por lo tanto, el sujeto una vez que salga, que es clave, los 6 meses posteriores al egreso son claves para que el sujeto reincida o no vuelva a delinquir. O sea, son claves la intervención que hacemos. Liberar a una persona luego de 10 años de privación de libertad, abriéndole la puerta a una unidad penal, diciéndole hasta luego, sin apoyarla, es pésimo para los efectos de la reinserción social. Desde el Ministerio nosotros estamos fortaleciendo y queremos apoyar un rediseño de todo el sistema postpenitenciario de Gendarmería, y creo que es necesario darle una vuelta a este tema con el objeto de modificar el mero control administrativo pasando a una intervención psicosocial en el ámbito postpenitenciario. Eso, presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al director de Gendarmería, a su asesor y después a la Defensoría. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy bienvenido. Permítame saludar a los honorables y también apoyando lo que señalaba el señor Welch del Ministerio de Justicia respecto al valorar la muy buena conducta. Efectivamente, cuando se habla de conducta, creemos que los 3 últimos bimestres con muy buena conducta es una buena señal para poder conceder un beneficio, que eso va muy de la mano con el tema de la progresividad de entregar una salida a la libertad condicional, que tiene que ser con los beneficios intrapenitenciarios previamente. Vale decir, nosotros a nivel penitenciario iniciamos los beneficios con la salida dominical, posteriormente salida fin de semana y por último la salida diaria. Y en ese sentido creo que de este término de progresividad se daría efectivamente con estos beneficios previamente a tener una libertad condicional. El pronóstico favorable de Gendarmería, creo que efectivamente nuestros profesionales de las áreas técnicas sí tienen la capacidad y también son las personas idóneas para desarrollar estos informes técnicos y también informes favorables o desfavorables de las personas que postulan a los beneficios de libertad condicional. Solamente a nosotros nos preocupa en el sentido de que el informe sea vinculante con la decisión de otorgar el beneficio, dado que en el artículo 3º de la ley orgánica de Gendarmería de Chile señala que le corresponde a Gendarmería de Chile cumplir resoluciones emanadas de autoridad competente relativas al ingreso y a la libertad de las personas sometidas a su guarda, sin que le corresponda calificar el fundamento, justicia o legalidad de tales requerimientos. O sea, vale decir, nosotros debemos cumplir las resoluciones judiciales y, como bien lo decía acá, habla que el sujeto al cual se le conceda la libertad condicional solo podrá ser liberado del recinto penitenciario en que se encuentra una vez que la resolución de la comisión se encuentre firme y ejecutoriada. Eso señala que efectivamente es una resolución judicial y que para nosotros es
deber darle cumplimiento a esa resolución judicial. La pregunta es que nosotros nos hacemos: ¿qué sucede si la comisión otorga una libertad condicional con un informe desfavorable del Consejo Técnico de Gendarmería? Nosotros debiéramos darle cumplimiento a la resolución judicial, que es lo que nos corresponde a nosotros por norma. Entonces, es solamente ese aspecto que nosotros nos cabe la duda. Sin embargo, sí reconocemos y potenciamos, y hay que potenciar los consejos técnicos, efectivamente, que sean derivados al jefe de unidad. El jefe de unidad o el jefe del establecimiento penal es el presidente de los consejos técnicos, quien preside. Sí, por lo tanto, sí, efectivamente, concuerdo con lo que dice el señor Welch, que deberán enviarse al consejo técnico. Y que, por último, también el control de las libertades condicionales no solamente debe recaer en las firmas, sino que aprovechar esta instancia de firma para poder hacer una intervención psicosocial e incluso laboral. Yo lo que creo que el trabajo postpenitenciario va enfocado justamente a integrar a las personas al aspecto laboral, de poder darle una colocación laboral, controlar si efectivamente la persona concurre al trabajo, asiste con regularidad, que cumple con los horarios, y de esa forma también nosotros asegurar de que la reinserción sea efectiva. Señor presidente. Muchas gracias, señor director. No sé si alguno de los asesores... Señor presidente, solamente destacar, resaltar... ¿Se puede identificar, por favor, para el registro? Carlos Espinosa, su director técnico de Gendarmería. Muchas gracias, don Carlos. Resaltar lo que dijo el señor Welch y el director respecto de la importancia que tienen los consejos técnicos y sus profesionales, y también de resguardar sus opiniones, ¿ya? Yo creo que el profesional que emite una opinión a través de un informe en un consejo técnico o en un tribunal de conducta, ¿ya? Tiene que emitirla a través del proceso que él ha visto y que ha sido desarrollado por el interno, desde el diagnóstico, desde la elaboración del plan de intervención individual y desde las evaluaciones que tiene el usuario en todo este proceso. No podemos, ¿cierto?, además agregar un favorable o un desfavorable, porque estaría ligando la responsabilidad del otorgamiento de la libertad condicional al profesional, siendo que le compete a la comisión el definir la resolución de otorgar este beneficio, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que es importante mantener un cuidado respecto desde la seguridad que tienen los profesionales, que muchas veces se ven amenazados, tanto al interior de las unidades penales como en el exterior, por las opiniones que ellos pueden emitir de los procesos. Yo creo que es importante salvaguardar esa instancia. Muchas gracias. Por favor, también nombre y cargo para efectos del registro. Buenas tardes, Marcelo Carrasco, jefe de la Unidad de Fiscalía de Gendarmería de Chile. Complementando lo que ya ha señalado nuestro director nacional y despejando algunos puntos que se han discutido en sesiones anteriores de esta misma comisión y que al parecer, de acuerdo a las indicaciones, ya aparentemente estarían zanjados y nos ligan con el artículo 3 de nuestra ley orgánica, que nos impide cuestionar el mérito o oportunidad de las decisiones judiciales. Y es lo que explicaba el director: cuando hablamos de resoluciones que se encuentran firmes y ejecutadas, evidentemente no estamos hablando de actos administrativos, como en algunas ocasiones anteriores se señaló, se expuso por parte de algunos invitados. Si hablamos que resoluciones se encuentran firmes y ejecutadas, es porque se está reconociendo la naturaleza jurisdiccional de la decisión que toma esta comisión, tanto así que puede ser recurrible ante el Tribunal Superior, que es la Corte Suprema. Bajo esa perspectiva, y eso es lo importante, siempre con el afán de perfeccionar el trabajo legislativo, es muy positivo lo que se ve en las indicaciones en cuanto a establecer más requisitos para poder optar a este beneficio, a la libertad condicional, y actualizándolos evidentemente porque es una legislación que es del año 1925. Pero es importante que en este afán de perfeccionar el sistema, evitar que pudiéramos caer en ciertas antinomias que dicen en relación con este artículo 3, porque en estricto rigor Gendarmería no podría estar en una posición de cuestionar una libertad que haya sido
que haya sido dictada por la Comisión o incluso que haya sido revisada por la Corte Suprema. Es decir, y ese es el punto que sería importante tener en cuenta al momento de afinar este proceso legislativo. Pero en definitiva todos los otros artículos y los requisitos me parecen que están muy bien elaborados. Al tiro la palabra a los diputados. Voy a terminar la... Diputado Piloski, por favor. Me interesa entender bien, porque han hablado 2 veces de las resoluciones judiciales y que esté firme ejecutoria y la imposibilidad que tendría Gendarmería de no cumplir con eso. Entonces, me gustaría, ¿qué significa en la práctica desde el punto de vista de redacción para que quede afinado tal como ustedes lo plantean? Porque no se plantea el problema, pero no se plantea la solución desde el punto de vista de redacción. No sé, eso es lo que... Mire, pero se refiere a En la indicación sustitutiva dice que... Es que hay dos, entonces... ya. Hay una opción 1 y opción 2. Esa es la confusión que Opción 2. Dice, con todo, la resolución que emite la Comisión de Libertad Condicional, según los artículos que siguen, no podrá en caso alguno pronunciarse en favor de la libertad condicional si la autoridad carcelaria competente, mediante informe fundado, se haya manifestado contraria al otorgamiento de dicho beneficio. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, ¿qué pasaría? No, está de acuerdo con algunos, no con todos, pero estamos, ya se entiende el punto. Sí, o sea, ¿qué pasaría? Voy a poner una situación hipotética. Supongamos que hay un informe desfavorable por parte de la autoridad carcelaria competente, sea el jefe del establecimiento penitenciario, el consejo técnico o quien en definitiva resulte depositario de esta autoridad. Entonces, y la autoridad judicial no obstante aquello, la autoridad judicial es que decide. no podría. No, si hay una ley no lo puede hacer. Es que evidentemente podría hacerlo y decir que es fundada. Nosotros no estamos en condiciones, o Gendarmería no está en condiciones de no cumplir esa orden judicial, y entonces en definitiva eso generaría una antinomia entre los solamente para entender el punto, sí, uno puede optar por una ley o por otra, pero finalmente el Poder Judicial no está llamado a interpretar como quiera la ley, sino a cumplirla. Efectivamente. Pero bueno, uno puede decir que no es la mejor opción, en eso podemos coincidir. En ese sentido me parece que la otra opción es más exacta. Señor Geis, diputado Geis, iba a decir... Pero... Muchas gracias, presidente. ¿Puede apagar el Muchas gracias. Sí, yo siguiendo la línea de los anteriores expositores, no voy a volver a situaciones que ya han sido zanjadas por esta comisión. Se conoce la posición nuestra respecto de la actual concesión del permiso, así como de la forma en que se aplica el tema de la buena conducta. Respecto del permiso de salida, sí, que es uno de los requisitos y el tercero que está establecido, quiero señalar que en la actualidad ese permiso depende exclusivamente del jefe del establecimiento, solamente escuchando al Consejo Técnico. El Ministerio de Justicia me ha explicado que en el reglamento de establecimientos penitenciarios va a existir una modificación al respecto en que el Consejo Técnico va a tener un rol mucho mayor, y entiendo que eso así va a ser y por lo tanto va a dejar de ser una facultad exclusiva del jefe del establecimiento, cosa que lógicamente a nosotros nos parecía un poco desproporcionada porque es el filtro que se está aplicando. Y ustedes conocen las cifras, el año pasado se concedieron 1000 permisos de salida y 3000 libertades condicionales. Entonces pasaría a ser un filtro discrecional de Gendarmería. Luego, respecto del pronóstico favorable, entiendo que esta redacción especifica mucho más. Quería contar, eso sí, lo que escuché en la mañana de hoy en la Comisión de Constitución del Senado, en la cual, a petición del senador Espina, se incorporó el hecho de que debía ser efectuado, este pronóstico de reinserción, por un equipo profesional, las palabras fue un equipo profesional idóneo, y esa redacción se agregó, con el objeto de especificar más el sentido que tenía que tener el pronóstico de reinserción. No voy a volver al tema de que el pronóstico favorable, en el sentido de tratar de excluir la palabra favorable con el objeto de que la comisión tenga alguna facultad de decisión, porque entiendo que ya está zanjado por esta comisión, respecto de qué es el informe, porque con eso tiene referencia con la segunda indicación. ¿Qué es el informe? El informe es en el fondo el que da, en el caso de lo que señala el Ministerio de Justicia, el Consejo Técnico, ya no el jefe del establecimiento, respecto del cumplimiento de los 4 requisitos. Es decir, se trata de una persona que registró buena conducta en un número X de bimestres, que
tiene un permiso de salida, para lo cual fue sometido a distintos exámenes, etcétera, tuvo que haber registrado buena conducta, pasó por ese filtro. Además tiene un pronóstico favorable. Por lo tanto, ese es el informe que se entrega junto con todos los antecedentes personales respecto de cada uno del cumplimiento de estos requisitos. Y lo que la comisión va a hacer es una revisión respecto del cumplimiento de estos requisitos. Ahora, me parece importante lo que se ha señalado respecto de la posibilidad de un recurso. Es una materia de discusión. El recurso de queja, como ustedes saben, es un recurso extraordinario y disciplinario, excepcionalísimo. Por lo tanto, bien podría enfocarse esta posibilidad de que exista algún tipo de posibilidad de contradicción en el procedimiento ante la comisión, en el sentido de que la comisión, junto con poder solicitar antecedentes nuevos al jefe del establecimiento, también pueda solicitar antecedentes a quienes están interesados principalmente en ello, que es el condenado. Creemos que eso da al menos la posibilidad de que exista una cierta pero le gusta posibilidad de debido proceso dentro de la concesión del beneficio. En cuanto a la posibilidad de... Entiendo que ese es lo principal respecto a la indicación segunda, es lo que señale. Creo que al parecer estaría de más esa indicación en el sentido de que existiendo ya el informe favorable, existiendo el permiso de salida, etcétera, ese es el informe que debería conocerse por la comisión. Muchas gracias, señor Geiss. Ofrezco la palabra a los diputados. Le damos la bienvenida a la diputada Marcela Sabat también, que se incorpora. Diputado Walker. Después diputado Fuenzalía. Pero si usted no me la había pedido. No, pero... Diputado Walker. Bueno. Diputado Fuenzalía, entonces. Presidente, yo tengo una duda respecto de la propuesta opción 1, porque aquí se habla que el condenado, las personas que hubiesen figurado como querellantes en la causa que dio origen a la condena, el Ministerio Público o el Secretario Regional Ministerial podrán recurrir de queja ante la Corte Suprema en contra de lo resuelto por la Comisión. Y la verdad es que yo me pongo en el caso del querellado. Entonces, mi duda que yo tengo es cómo el querellado va a poder... ¿En qué parte está, diputado? Bueno. Página 9 del comparado. Aquí el condenado, las personas que no hubiesen eso, figurado como querellante de la causa. Bueno, yo creo que todos escuchamos porque nos leyeron, entonces por eso que yo sí, cité, no cité la página porque como todos escuchamos lo mismo, pensé diputado, que sabían qué estaba hablando. Está bien. Se presume conocida, exacto. Parece que hay que eliminar la palabra no. Sí, hay que eliminar la palabra no. Pero dice que el condenado, las personas que hubiesen figurado como querellantes, la causa que dio origen a la condena, el Ministerio Público, el Secretario Regional Ministerial, bueno, le da una serie de facultades a determinadas personas e instituciones para recurrir de queja ante la Corte Suprema. Entonces, ¿cuál es la duda que yo tengo acá? Me pongo en el caso del querellante. ¿Cómo se va a enterar el querellante que su querellado, imputado y finalmente condenado fue beneficiado por la libertad condicional? Cuando en hace un tiempo atrás, cuando tuvimos desde mi gusto, la escandalosa otorgamiento de libertades condicionales a más de 2.000 y fracción de personas, no sabíamos quién eran esas personas. Y fue todo un problema podernos enterar que finalmente vía oficio nos llegaron gentilmente por Gendarmería. Pero yo creo que aquí nosotros deberíamos tener un registro público, no respecto si el informe fue favorable, a quién se le otorgó, a quién no se otorgó, eso en realidad no tiene por qué ser público. Pero sí a las personas que se le entregó la libertad condicional, por lo menos su nombre y su RUT. Porque esa es la única forma que el querellante se va a enterar, sino yo no sé cómo el querellante se va a enterar de que las personas que fue condenada en un juicio que él le siguió, finalmente fue dejado fue beneficiado por la libertad condicional. Entonces finalmente esta norma sería impracticable, porque se enteraría la propuesta concreta es incorporar que se incorpore un registro y en orden a la transparencia. Si, tenemos en Chile un registro pedófilo de personas condenadas en Chile,
O sea, no estoy inventando la rueda acá, esto ya existe en Chile, de personas condenadas. Aquí lo estamos diciendo personas que se les otorga la libertad condicional y que sea público ese registro para que de esta manera el querellante se pueda tomar conocimiento, también las instituciones, y puedan ejercer este artículo, porque si no, la verdad que hacer letra muerta este artículo. Doy la palabra al tiro al diputado Pilos que el diputado Walker, pero me parece que tener un registro público es una prerrogativa del Ejecutivo, por lo tanto voy a tener que preguntarle al Ministerio de Justicia, pero antes voy a dar la palabra al diputado Pilos que al diputado Walker. A ver, me parece que el diputado Fuenzalía pone un problema, y lo que pasa es que no comparto la solución, pero pueden haber otras soluciones distintas. Para que no sea letra muerta, aquí dice el condenado, la persona, lo que acabamos de leer, creo que hay otras alternativas distintas a un registro público. Me parece que, no, lo voy a plantear de inmediato. Uno podría plantear que frente a este tipo, como hay querellado, hubo dirección. Como hay Ministerio Público, hay personal del Ministerio Público o Fiscal Nacional. Y como hay secretario, digamos, ministerial de Justicia, con nombre y apellido, uno podría mandar en estos casos, no un registro público, sino que de manera carta certificada a los querellados, a los querellantes, según domicilio determinado, y mandar el listado correspondiente tanto al Ministerio Público como al secretario regional ministerial, para que él pueda ejercer esa facultad, para que él pueda ejercer con conocimiento de causa esas facultades que establece este artículo. Pero hacer un registro público me parece que va en una línea un poquito distinta a lo que nosotros queremos de manera de rehabilitar. Es decir, aquí cualquier persona va a poder, en cualquier parte, lo de pedófilo lo entiendo perfectamente, pero aquí cualquier persona va a quedar estigmatizada en vez de poder rehabilitarla con un registro público. Ah, mira, te dieron libertad condicional. Yo creo que, insisto, me parece bien el diagnóstico que hace el problema el diputado Fuenzalía, pero la solución creo que va por lo que acabo de plantear. Me gustaría escuchar opiniones del Ministerio de Justicia y de Gendarmería. Carta certificada a los querellantes de acuerdo al listado que se tenga esta materia. Eso es fácil de poder determinar. Y lo segundo, los listados correspondientes a las autoridades y funcionarios públicos que corresponda, secretario regional ministerial y fiscalía. Esa es la propuesta que yo hago para poder solucionado el punto. Diputado Walker y después diputado Fuenzalía, y luego le damos la palabra al Ejecutivo, si les parece. Bueno, presidente, efectivamente, y tal como nos comprometimos la semana pasada, hemos estado trabajando en conjunto con nuestros asesores, además un trabajo muy transversal de los distintos asesores de los diputados miembros de esta comisión en tratar de consensuar un texto que es el de la opción 1. Y efectivamente uno de esos consensos a que hemos llegado con nuestros asesores, y agradezco la valoración que se hace tanto por parte del Ministerio de Justicia, de Gendarmería y de la Defensoría, señor Geise, respecto de esta redacción, es efectivamente lo establecido en la página 9 del comparado, este inciso final de la posibilidad de recurrir de queja, ¿no es cierto?, y que la resolución no esté ejecutoriada hasta que efectivamente pueda ello ocurrir, transcurrido el plazo. Y en ese sentido tiene razón el diputado Pilos, que yo tiendo a estar de acuerdo con él, más que un registro público respecto al cual nosotros no tenemos iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Yo recuerdo que cuando aprobamos en esta misma comisión el proyecto que sanciona el maltrato infantil, e incorporamos un nuevo registro público al ya existente de personas condenadas por delitos de abuso sexual, efectivamente requerimos en ese momento el patrocinio del Ejecutivo. Creo que tampoco una buena idea por el tema de la estigmatización que señala el diputado Pilos, que además es un contrasentido, porque son personas que efectivamente acceden a un derecho precisamente para reinsertarse, y ahí lo que habría que recurrir es a las fórmulas generales de notificación, ya sea con conocimiento como con citación, que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico del querellante. Por eso el querellante se hace parte, perfectamente le puede ser notificada los efectos que pueda deducir este recurso de queja que nosotros mismos estamos proponiendo incorporar. Respecto a lo más medular de las propuestas, y es la principal diferencia
entre la opción 1, que hemos suscrito la mayoría de los diputados miembros de esta comisión, y la opción 2, que entiendo una propuesta del señor presidente de la comisión, es esta frase que ha sido observada por Gendarmería y que yo comparto la observación. O sea, esto de limitar en términos absolutos a el órgano judicial, una vez que la Comisión de Libertad Condicional emite esta regulación, ¿no es cierto?, que no podrá en caso alguno, según la propuesta, pronunciarse en favor de la libertad condicional de un condenado si la autoridad carcelaria competente, mediante informes fundados, haya manifestado contrario al otorgamiento de dicho beneficio. Me parece que no es una propuesta correcta, toda vez que deja al arbitrio, a la absoluta discrecionalidad de la autoridad carcelaria este juicio, y finalmente eso se impone a la misma judicatura. O sea, la judicatura queda absolutamente inhibida de poder pronunciarse por una certificación de una autoridad administrativa, jefe de recinto carcelario. Me parece que no corresponde. Me parece mejor la opción 1, que incorpora estos requisitos que claramente son objetivos, que no son meramente discrecionales, son requisitos fundados, ¿no es cierto?, haber sido calificada su conducta con nota muy buena, que esté gozando de estos beneficios de salida ordinario, contar con este pronóstico favorable de reinserción social. Tiene razón el señor Geise, ¿no es cierto?, el profesor Geise se incorporó al Senado por profesionales competentes. No sé si eso es propio de la ley o más bien deberá ser propio de un reglamento. Yo creo que ahí Gendarmería tendrá que determinar, bueno, quiénes son los profesionales competentes, ¿no es cierto? Me imagino que están pensando en psicólogos, en asistentes sociales. No sé si es necesario colocarlo. Yo no tengo un problema en incorporarlo si ese fuera el caso, pero podemos avanzar con esta opción 1 de indicación y recoger de alguna manera lo planteado por el diputado Fuenzalía, Probasta, que le sea notificada la resolución al querellante para poder deducir este recurso de queja. Muchas gracias, diputado Walker. Diputado Fuenzalía. ¿O diputado? ¿No, que diputado queda también? Sí, no, hacer 2 puntos respecto a lo que se ha señalado. En primer lugar, no sé en qué afecta la rehabilitación, porque la persona sigue siendo condenada y tiene que limpiar papeles, así que sigue siendo condenado, primera cosa. Así que no sé en qué estigmatiza o afecta la rehabilitación. Sí, pero sigue siendo condenado y sigue teniendo los papeles, por lo cual no se pida los antecedentes, la persona aparece eso, en cualquier empresa que la quieran contratar. Segunda cosa, que yo creo que hay que ser realista, porque la verdad es que la queja tiene 5 días desde la notificación de la resolución que se recurre. Entonces yo me pregunto, ¿tendrá la capacidad un organismo público de en 5 días hábiles notificar al querellante? Entonces el registro viene a solucionar eso, porque de alguna manera al momento que cuando se entiende que la queja sería aplicable al momento que se le notifica la resolución de que al condenado de que ha sido beneficiado con la libertad condicional. Entonces ahí correrían los 5 días hábiles. Yo me pregunto, primero que nada, la Fiscalía no está dentro de sus obligaciones o de su tarea orgánica tener que notificar este tipo de cosas. Ellos, obviamente, en el proceso del cumplimiento de condena no tienen nada que, ninguna actuación. Sería una actuación nueva que tendrían que hacer. Y segundo, el secretario regional ministerial de Justicia tampoco tiene, obviamente, acceso al proceso judicial. Entonces, por eso que el registro público viene a solucionar eso, porque sería finalmente una obligación que tendría Gendarmería, obviamente como custodio del condenado, de tener que publicar a las personas que fueron beneficiadas con esa libertad condicional, que entiendo que se le informa a Carabineros, si me corrigen, pero yo creo que, por lo que yo tengo entendido, se les notifica esas libertades generalmente cuando son otorgadas a Carabineros, porque finalmente el quebrantamiento de la libertad condicional queda entregada a Carabineros su fiscalización, por lo cual ya se hace de alguna manera esa notificación, por lo cual es un registro sin establecer detalles de qué tipo de delito, de qué tipo de delito, ni si fue favorable o favorable el informe, o todo ese tipo de cosas que yo creo que son irrelevantes, pero las personas se tengan por informada, obviamente, que
que a la persona se le otorgó la libertad condicional. Gracias, diputado Fosare. Diputado Esquella. Gracias, presidente. Lo primero es entender cuál va a ser el procedimiento, porque tenemos a la vista las dos indicaciones. Me da la impresión por una de ellas que circuló por acá y que la fuimos firmando quienes nos sentimos más próximos a la misma, que es la 1, que es la que leyó el secretario, que se estaría en términos prácticos descartando la segunda, así es que pretendemos avanzar con una, que nos va a servir para poder enfocarnos en el trabajo y poder ir pensando en votar, aprovechando la participación de las personas que nos acompañan hoy día. Entonces, no sé si es que sería bueno pedirle a usted un pronunciamiento respecto de lo mismo, no sé si al referéndum, elegir entre una de las dos y seguir adelante. Yo, en lo personal, muy en la línea de lo que se ha dicho, entre comillas, llamémoslo poder de veto de Gendarmería, no me parece adecuado. O sea, al final del día todo el procedimiento no tendría ningún sentido si es que Gendarmería puede decir, mire, este señor no. Entonces, pierde el sentido y prefiero por lo mismo la indicación número 1. Que es una de las diferencias que vi. Hay varias, digamos, pero por lo menos es la más sustantiva. Lo segundo, tengo mis dudas respecto de explorar el ámbito de lo contencioso de la manera en que se plantea en la página 9, a propósito del recurso de queja. También no estoy seguro que sea bueno el abrir, digamos, una puerta de ese tipo. En el sentido quizás más profundo de qué es lo que entendemos por la libertad condicional. Si lo entendemos como una especie de premio, claro, porque en el fondo qué es lo que haría ese Ministerio Público o ese querellante o el condenado, qué es lo que harían es de alguna manera apelar a que no se cumplieron las condiciones, los requisitos para, en fin, ¿no es cierto? Y eso está en el ámbito de lo técnico. Entonces, el transformar esto en contencioso me genera dudas. Yo creo que el Pleno de la Corte Suprema es la entidad, pero no necesariamente con una confrontación tal cual como se plantea en ese número. No lo tengo 100% resuelto, pero me imagino que hoy día no pretendemos despacharlo y eso es una de las materias más difíciles que perfectamente podría quedar para una próxima sesión. Y... Sí, perdón, para despejar una cosa, dos cosas en realidad antes de la palabra al diputado Walker. Primero, sí tenemos la idea de despacharlo, y dos, sí me quedaría con la alternativa 1 para simplificar la cosa y perfecto. eliminamos la 2. Eso es un gran avance, pero para entender la propuesta del diputado Esquella, ¿tú no estás de acuerdo en que se pueda deducir recurso de queja? Sí. Ah, ya. O sea, sí, no siento, o sea, ¿Para ninguno de los intervinientes? Para ninguno. Yo creo que meter el recurso de queja acá no me genera ruidos. No estoy siendo lo suficientemente absoluto porque no tengo. Yo la verdad es que tengo la misma duda. Pero me gustaría que quizás la Defensoría pudiera profundizar al respecto. Claro. Y también me encantaría haber tenido esto a la vista cuando tuvimos acá la Corte Suprema. Porque, claro, es una de las preguntas que derechamente son las personas más habilitadas para poder contestar. ¿No hay informe en la Corte Suprema? Y por lo mismo, al menos ese tema, siento que sería un poco aventurado tratar de despacharlo hoy día. Todo lo demás creo que perfectamente lo podríamos hacer. Y la manera, y ya que tengo la palabra, aprovechar de hacer el comentario respecto de los requisitos planteados en el número 1, letras A y B. Yo creo que están súper bien logrados. O sea, está muy bien pensado. Felicitar a quienes lo trabajaron, a la Secretaría, a los asesores, porque al final del día, si es que uno va viendo los requisitos precisamente para los beneficios de la salida dominical, al final van haciendo una escalada que te permite ir logrando el objetivo final, que es que este derecho a la libertad condicional recaiga en las personas que efectivamente se aproximan a la reinserción, a la rehabilitación más bien, digamos. Y desde ese punto de vista se mantiene el sentido original de la libertad condicional de una manera más armónica con los tiempos de hoy día y no del año 29. Gracias, señor presidente. Gracias. Igual la palabra al diputado Piloski y después al diputado Soto. El diputado Soto y después escuchamos al Ejecutivo. Bueno, yo quisiera hacer un par de observaciones. Una de ellas es la que ha planteado el diputado Esquella. Estamos tomando decisiones sobre procedimientos judiciales, particularmente sobre un recurso de queja, donde se le entrega prácticamente a todos los intervinientes del juicio facultades de recurrir. Son varios cientos, a veces miles los que se presentan en cada semestre, digamos, a discutir el derecho a la libertad condicional.
Y si todos ellos, digamos, presentan recursos o todas las partes intervinientes, estamos hablando, digamos, de, sin duda, que puede haber un efecto importante en la Corte Suprema. Además, quisiera recordar a esta comisión, presidente, que si este proyecto va a incidir en las facultades de la organización de tribunales de justicia, por mandato constitucional, tenemos que pedirle la información a la Corte Suprema. Yo entiendo que al inicio ya lo aprobaron ya. No, sí, cuando se aprueba hay que, según lo que me informa el secretario, hay que enviarlo a la Corte Suprema. Ya, pero al inicio de la tramitación de este proyecto no era tan intensa la participación de justicia. Ahora pareciera que sí, y sería bastante prudente que pudiéramos escuchar la opinión precisamente de la Corte Suprema. Segundo, yo en general comparto la opción 1. Yo creo que tiene más que ver con entregarle a los jueces, a esta comisión de jueces, mayores y mejores antecedentes para tomar decisiones con pronósticos más personalizados, más profesionales, si se quiere, respecto a los internos que postulan a este beneficio. Y creo que el proyecto mejora sustantivamente lo que tenemos. Sí hago ver, digamos, la necesidad de discurrir, o no sé si se habrá hablado o no, sobre el tema de si los reos tienen derecho a la libertad condicional o no, a la reinserción social. Recuerdo el punto que hacía la Corte Suprema en términos de que es un derecho que no puede ser impedido, sino que puede ser restringido, limitado, pero no impedido. Y en consecuencia todo esto podría no tener el efecto que uno quisiera. Bueno, pero son parte de las atribuciones que tienen los tribunales, donde tendrán que analizarlo en profundidad, y existen también algunos parámetros que fijan ese ejercicio. Yo finalmente preguntarle a Gendarmería, dado que hay una vinculación de este derecho a la libertad condicional con los beneficios intrapenitenciarios que son previos, algo estuvimos mirando con el diputado Esquella, una cierta progresividad que hay con las salidas dominicales, diarias, etcétera. Preguntarle cómo operan ustedes, cómo lo van, qué requisitos tienen que cumplir los internos para acceder a ese beneficio y cuál es el comportamiento que hay, es decir, cuántos, he visto en la prensa que algunos de ellos en las mismas salidas dominicales intervienen en asaltos, por ejemplo. Me imagino que no debe ser la gran mayoría. En general deben aprovechar las oportunidades de ir buscando mayores su reinserción en el medio libre de manera gradual, pero me gustaría que nos contaran brevemente cómo funcionan los beneficios intrapenitenciarios. Un minutito. Diputado Piloski, o antes de dar la palabra al Ejecutivo y a la biblioteca, que también... No, solo un comentario desde el punto de vista práctico y de cumplimiento real del fondo de la norma constitucional respecto del informe de la Corte Suprema. Yo evitaría, diputado presidente, frenesí legislativo en esta materia que es tan relevante. Entonces, pedir el informe una vez que aprobemos, desde el punto de vista jurídico puede ser que estemos extremando la normativa constitucional, porque pedir el informe una vez que aprobamos el tema me parece que es un contrasentido. Lo que tenemos que tener el informe, quizás estaríamos cumpliendo el requisito formal, pero lo lógico es que optando por una alternativa como la que estamos optando, la número 1, que sería casi el proyecto de ley, le pidiéramos el informe a la Corte Suprema antes de votar. Yo la verdad es que estamos estableciendo, después me contesta la Secretaría, pero estamos estableciendo normas, estamos cambiando normativa y que afecta a la Corte Suprema, y estamos tomando la decisión antes de que y siquiera levantemos el informe. Entonces a mí me parece que ahí estamos, desde el punto de vista, puede ser que reglamentario cumplamos, pero desde el punto de vista del contenido o el sentido que tienen los informes de la Corte Suprema, la verdad es que me parece que deberíamos tenerlo a la vista antes de aprobar una u otra de las indicaciones correspondientes. Señor secretario, ¿quiere decir algo al diputado Piloski? Por su intermedio, bien breve. Por mandato constitucional, si es que aprobamos esta indicación, hay normas que afectan a la organización y atribuciones de los tribunales. Una vez aprobado esta indicación, deberíamos enviar a la Corte Suprema. Solo eso. En la Constitución política... Sí, pero la pregunta es, antes, o sea, eso cuando manda el proyecto... Yo quiero entender bien, porque no quiero que no cometamos un error formal en esta materia. Hay un proyecto de ley que
respecto a la ley de la ley electoral, que porque no había informe finalmente que terminó declarado inconstitucional. Entonces, la pregunta técnica o práctica es, estos informes se piden. Yo tengo entendido, cuando uno presenta un proyecto de ley está relacionado con esto, se pide informe, así lo he visto cuando modifican en otros casos. Deje de terminar el secretario. Sí, lo que pasa es que puede ser en cualquier momento, pero una vez aprobado es un poquito absurdo que aprobado el proyecto por nosotros le digamos a la Corte Suprema, oiga, ahora infórmenos respecto a este proyecto. Hay que entender la reglamentación en un sentido de poder que el informe de la Corte Suprema nos diga algo a los diputados que estamos aprobando, rechazando el proyecto. Imagínense que nos llegara, le pedimos el informe, nos llega después, cuando esté votando el mismo día en la sala, la verdad es que es un poquito complejo. Entonces, a mí me gustaría, yo no sé cuál es el frenesí legislativo del presidente, pero yo preferiría explicar, preferiría mandar el oficio hoy día con la aproximación y después poder votar el proyecto. Me parece absurdo votar un proyecto sin el informe de la Corte Suprema. Entiendo, señor Pilowski, su punto, pero me gustaría la palabra a la biblioteca que tiene una respuesta a su punto. Sí, presidente, por su intermedio... Perdón, ¿qué pasó? Ah, el frenesí, sí, por supuesto. Sí, es un halago del diputado Pilowski, no una crítica. Presidente, por su intermedio, aclarar algunos puntos. Yo personalmente aclararía este punto antes que evacúen cualquier informe de la Corte Suprema. Lo que hicimos como biblioteca con los equipos técnicos de Fundación Jaime Guzmán y Democracia Cristiana fue unir todas las indicaciones que había en ese minuto a este artículo 4. El espíritu de todas esas indicaciones, algunas con detalles más, otras menos, pero el espíritu evidente era buscar un equilibrio entre lo que podía decidir la Comisión de Libertad Condicional y lo que podía decidir Gendarmería. El espíritu era, con el respeto de Gendarmería Gendarmería no puede mandarse solo en decidir esto y la Comisión de Libertad no puede mandarse sola. Lo que se hizo, porque había este recurso de queja, era una de las posibilidades. Primero que todo, aclarar que el recurso de queja es otra medida, es un tema administrativo, un tema disciplinario para que jueces o cualquier magistratura cometa alguna falta en su administración. No es el caso. El error que hay en el comparado es que lo que propusimos esa vez, que está en página 6, es lo que se propuso. Incorpórese los siguientes cambios al artículo 4. Intercálese en el inciso primero entre la palabra resolución y la frase de una Comisión de Libertad Condicional la palabra fundada. ¿Qué hacemos con esto? Que se le entrega a Gendarmería mayor nivel, tiene que ponerlo fundado. Reemplácese teniendo a la vista, de nuevo, teniendo a la vista, es decir, tiene que mirarlo. Le cargamos la mano a la Comisión de Libertad Condicional, o sea, vamos 1-1. El legislativo le está exigiendo más cosas a Gendarmería, le está exigiendo más cosas a la Comisión de Libertad Condicional. Luego, agrégase en el inciso primero, tras el punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: dicho informe deberá certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2. Nuevamente, se le entrega a Gendarmería mayores detalles de lo que tiene que hacer a nivel legal. D. Incorpórese los siguientes incisos 2, 3, 4 y 4 nuevos a continuación del inciso primero, pasando los actuales a ser inciso 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente. Esto era la forma de resolver, empezar a resolver lo de la queja, que era la idea de poder apelar, la idea que ha tenido la Comisión, hago un paréntesis acá, durante todo el proceso legislativo, la Comisión ha tenido la idea de qué hacer, qué puede hacer algún ente cuando la decisión aparece no válida, aparece no lógica. El ministro de la Corte Suprema señaló en esta mesa que, y en mi humilde opinión también, que una vez terminado el proceso, estamos hablando de una persona que ya está en la cárcel, fue sentenciada, está cumpliendo pena. Por lo tanto, cualquier otro interviniente que haya estado antes realmente no tiene nada que ver en este proceso. En palabras textuales del ministro, fue la sed de justicia que puedo sentir yo porque hayan matado a mi padre, acaba cuando una sentencia hace que esa persona entre a prisión. El día de mañana, en el ejemplo que estoy dando,
si es que se va a solicitar la libertad condicional de Juan Pérez, que asesinó a mi padre, yo realmente poco y nada tengo que ver en ese proceso. Es el Estado chileno el que tiene que establecer un proceso. Vuelvo al comparado. Lo que se quiso entonces es buscar alguna fórmula de reclamo, buscar alguna forma. Y como en la legislación actual, el artículo 5 dice que la libertad condicional se concederá por resolución, se agrega ahora, fundada de la Comisión de Libertad Condicional, indicada ahora. Artículo 4. No, quinto. El artículo 5 señala en el inciso segundo una norma especial y señala que, en todo caso, tratándose de condenados a presidio perpetuo calificado, la libertad condicional deberá ser concedida o revocada por el Pleno de la Corte Suprema y establece todo un proceso. Lo que nosotros propusimos en ese equipo fue lo que está en las páginas 7 y 8, copiar el procedimiento quinto y llevarlo al cuarto cuando se quiere establecer un reclamo, pero no lo de la queja. Es decir, en este comparado se está juntando la indicación propuesta con la indicación que pensábamos que no debería ir, que era la de queja. No sé si me di a explicar o muy larga la explicación o en vez de más la cosa. ¿Que no debería ir? El objetivo era que la letra D, la letra D de las páginas 7 y 8 son lo que pensábamos en ese equipo que construyó estas indicaciones, solucionaban todo el problema. Y lo que está en letra E, en la página 9, es lo que precisamente quisimos cambiar. Es decir, en este comparado está puesto la solución y lo antiguo. La solución es la letra D y la E es lo antiguo, lo que se quiso eliminar. ¿Queda claro o no? Voy a la palabra al diputado Fuenzalía. Estaba claro. Sí. Bueno, una solución, presidente, sería eliminar la letra E, el recurso de queja, y dejar la letra D, porque finalmente igual es recurrible. Pero tengo una duda. Eliminar la letra E y dejar la letra D. Claro, porque la letra D dice las resoluciones de las comisiones de libertad condicional podrán ser revocadas por el Pleno de la Corte Suprema de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 5 del presente decreto de ley. La duda que tengo, ¿la Corte Suprema revoca de oficio? Momento que el secretario me ha pedido la palabra con respecto a este No, tema. era para el punto, nosotros, el acuerdo fue incorporar todas las indicaciones al artículo segundo y en el fondo la comisión iba a decidir. O sea, eso lo que habían hecho los asesores. Y tenemos que poner las otras indicaciones también, porque no podemos excluir las indicaciones de los demás diputados. O sea, en primer lugar. En segundo lugar, el artículo 77 de la Constitución habla de la ley orgánica constitucional que determina la organización y atribuciones de los tribunales y exige que la ley orgánica constitucional relativa a esa organización solo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema, de conformidad a lo establecido en la ley orgánica respectiva. Ahora, dependerá de la Comisión si la Comisión acuerda determinar si se está afectando o no la organización o atribución de los tribunales de justicia. Por favor, continúe. Sí, por supuesto, aseverar todo lo que señala el secretario. En respuesta al diputado Fuenzalía, esto, cuando nosotros hicimos este trabajo, lo regimos con control de cambio y todo, o sea, era un formato borrador y no era como indicación. Y precisamente ahí estaba la pregunta para ustedes como diputados. No quisimos poner quién recurría, pero volviendo al ejemplo del asesinato de mi padre, nosotros vemos que los únicos eventuales recurrentes de estos, de una decisión, es por una parte el condenado. El condenado actualmente puede recurrir, o sea, a mí no me dan la libertad condicional, yo considero que es injusto que no me la hayan dado, puedo recurrir. Y la otra parte, que no quiero afirmarlo con certeza, pero la otra parte pareciera ser gendarmería, porque cuando uno dice quiénes son los organismos o los entes afectados porque la Comisión de Libertad Condicional, vamos al ejemplo que la Comisión de Libertad Condicional cometió un error gravísimo, o sea, es impresentable que se le haya concedido la libertad condicional a tal persona. Al parecer es gendarmería quien tendría que tener algún grado de solicitud. Y si al revés no se le concedió la libertad condicional a alguien que era evidente, pareciera ser que es el propio sujeto el que puede reclamar. No tenemos como biblioteca ni el equipo claridad absoluta al respecto, pero sí vuelvo a insistir en lo que dijo el ministro, el presidente de la Corte Suprema acá.
mi interés como querellante, como partícipe, en la causa, se acaba el día que se dicta sentencia. Muchas gracias. Quiero dar la palabra al Ejecutivo porque claramente es muy importante su visión. Gracias. ¿Qué piensa nuestro Yo Supremo creo que, Gobierno? en primer lugar, hay que a todas luces excluir al Ceremi. Recordemos que en el 2012 se excluyó al Ceremi para que no tuviera una connotación o un ente de carácter político decidiera, y por lo tanto no corresponde que no participó en ninguna etapa del proceso que pueda participar ahora. ¿Ya? Ahora bien, creo que en eso estamos de acuerdo. Sí. Es interesante el análisis que se ha planteado acá respecto a la procedencia o no de la facultad de revisar o no la concesión de la libertad condicional a través del recurso de queja u otro mecanismo ordinario o extraordinario. La queja procede contra falta o abusos graves. Los requisitos que actualmente tenemos, si yo lo veo pensando en lo que ya planteamos respecto a cómo se presentan los sujetos, la comisión va a ver el cumplimiento de estos requisitos, va a decir, en atención a que se cumplen los requisitos, se concede la libertad condicional. Entonces, no veo cómo va a haber una falta o abuso grave que pueda permitir un recurso de queja. O sea, eso yo creo que hay que ver, porque los requisitos que están actualmente complican la posibilidad de interponer un recurso de esta naturaleza. Y concuerdo un poco con lo que dice Guillermo Fernández. Guillermo, respecto a los asuntos que ya discutió el presidente de la Corte Suprema en algunos aspectos, pero claro, con los requisitos que tenemos, la posibilidad de un recurso de queja es bastante extraño. Sí. Propongo lo siguiente, propongo que en aras de tener un conflicto potencial con la Corte Suprema, eliminemos esa parte y evidentemente estamos mejorando sustantivamente lo que existe, no es lo ideal, pero es lo posible, y dejamos aprobada la ley y avanzamos. Perdón, eliminaríamos la letra E, lo referido al recurso de queja. Exactamente. Sí, precisa la diputada Fuenzalía. No, que yo creo que efectivamente del recurrir a la Corte Suprema para que haga una revisión y pueda incluso revocar, yo estoy de acuerdo que uno de los que podría recurrir es el condenado, pero también para mí la otra parte, y asimilando lo que son los tribunales de condena, porque cuando tenemos tribunales de condena estamos tratando de hacer una figura que a petición del propio presidente de la Corte Suprema miraba con buenos ojos que existieran tribunales de condena en Chile. Pero siempre hay que hablar de lo ideal, presidente. Pero como no tenemos ese ideal, estamos aquí haciendo algo, un avance hacia un tribunal de condena. Pero en la mayoría de los tribunales de condena, las víctimas, que en este caso hayamos puesto la figura del querellante en la letra E, y no la víctima directamente, para definir bien, porque estamos hablando de víctimas directas, indirectas, pero ya la figura del querellante, en la mayoría de los tribunales de condena en otros países tienen la posibilidad también de poner en duda esta libertad, porque ellos fueron afectados finalmente por un delito. Y obviamente que la persona sea liberada les puede provocar o le ha provocado un daño ya el delito, y la libertad de esa persona les puede provocar un daño más. Y eso en muchas sentencias y condenas famosas en el mundo, hasta el día, siempre cuando se pide la libertad condicional y se va a los tribunales de condena, son la familia la que se opone y se arma un juicio ahí, de alguna forma. Bueno, aquí la posibilidad yo creo que tiene que estar en el condenado, pero también tiene que estar en el querellante o víctima, porque también el querellante fue un abogado que prestó servicio que después desapareció. Entonces yo creo que esa parte hay que trabajarla un poco más todavía, precisarla. Porque si vamos a ver esta posibilidad, que me parece bien que exista, porque el problema que tuvimos ahora fue cuando se entregaron todas estas libertades condicionales, estas más de 2000 libertades condicionales, la verdad es que no había ninguna posibilidad, o sea, no había un recurso tan claro, y por lo cual nadie pudo recurrir. Entonces yo creo que sí, tanto para el condenado, que se siente que este derecho le correspondía y no se le otorgó, habiendo cumplido los requisitos, como la víctima que vivió todo el proceso de la condena en los tribunales y que finalmente le dicen que desde su punto de vista que a mitad de condena va a ser liberada esta persona o cumpliendo estos requisitos, y se ve también afectada en sus derechos, debe ser también la posibilidad al menos de recurrir a la Corte Suprema y pedir una segunda opinión o un segundo análisis. Diputado Esquella, ¿tiene alguna propuesta? ¿Qué? Hay que hacerse cargo, señor Razón Gonzalo, de quién recurre. O sea, ¿cuál es el sujeto activo? El titular del recurso. El titular del recurso. No, pero podemos agregarlo
Vamos a agregarlo ahora. Yo creo que debería ser condenado y víctima. Ahora el problema de la víctima es el creyente mostró una intención diputado positiva Asquilla, ¿usted que le gusta usar el proceso. o diputado Veloz? Creyente. aquí ya, redactemos. Condenado y querellante. ¿Condenado y querellante? Condenado a querellante. O sea, tendría que ser. Si nunca se ha querellado, no tiene después del inciso penúltimo. Gonzalo, diputado por salida. legislativo. Sí, es un solo caso. No tengo ningún problema con el proceso legislativo. Orgulloso de eso. Al procedimiento se le da artículo 5º, pero yo estaba leyendo artículo 5º. Y no hay procedimiento. Eso dejamos que en la medida no. No, pues no establece. Y para un determinado delito no. ¿Ah? Y habla y condenado a presidio perpetuo solamente. Además calificado. Prenda el micrófono, por favor, diputado. Presidente, lo que va a ser el artículo 5º, esto hay que afinarlo más, porque el artículo 5º no establece un procedimiento y no establece titulares del recurso. Entonces, yo derechamente no haría referencia al artículo 5º y redactaría bien un párrafo señalando cuáles son los titulares del recurso, plazo, no sé. Yo creo que hay que trabajar un poco más esa parte. Ahora podemos partir por el artículo, Diputado Pilar. Yo sé que no es partidario lo que voy a plantear, pero yo de verdad que creo que hemos afinado el proyecto de ley, faltan algunas precisiones que si quedan totalmente afinadas, vamos a llegar a la próxima sesión, lo vamos a leer y lo vamos a aprobar. Entonces, yo no veo cuál es la idea de votar primero una parte acá, después ver una segunda redacción de esta parte. Hagamos las cosas bien y lo dejamos todo para la próxima sesión y lo votamos al principio de la sesión bien redactado con una redacción que preparan las mismas personas que están trabajando este tema y que ya lo hemos conversado, saben para dónde va, lo mandan antes, presentamos la indicación y la terminamos de votar en una sola sesión. Yo creo que tiene que haber un todo conjunto para no estar votando cosas que puedan quedar de manera incoherente. Yo la verdad es que no entiendo cuál es la idea de que votemos una parte hoy día y una parte la próxima semana, votemos todo la próxima semana. Esa es la propuesta, insistir en el oficio. Leí bien el artículo de la Corte Suprema, puede ser en cualquier momento antes de la votación en la sala, incluso después el presidente puede hacerlo, pero yo de verdad que para darle sentido al informe de la Corte Suprema yo lo pediría con anticipación. En el caso, ya estamos eliminando el artículo, la letra E, por lo tanto la queja ya no habría, pero sí se mantiene en este artículo, en la letra D, la letra D que estamos viendo, sí se mantiene un tema vinculado a la Corte Suprema que igual habría que preguntar. Entonces, yo haría las dos cosas, acordar el tema del informe de la Corte Suprema y hacer la redacción que precisara esto. Incluso se puede conversar con el Ejecutivo antes para que quede una redacción afinada y votamos todo el proyecto de la próxima sesión. Esa es la propuesta mía ante el frenesí legislativo del presidente. Estamos de acuerdo, pero un momento, no sé si Guillermo entendió el espíritu y el sentido hacia dónde queremos, porque está bien, lo podemos postergar, pero tiene que quedar claro hacia dónde vamos. Porque si no... Sí, quedó claro y a pesar de irme de vacaciones mañana, algo lograremos hacer. Con respecto al informe de la Corte Suprema, la verdad es que me asiste una duda a mí de procedimiento, porque en realidad uno podría enviar una propuesta de consulta a la Corte Suprema sobre una eventual votación de un artículo que vamos posiblemente votar. Exacto, entonces es como difícil hacerlo. Diputado Soto. Presidente, mire, la opinión de la Corte Suprema no es un acto individual del presidente, es una opinión que hace el colectivo de ellos a través de un pleno. La opinión la dan una vez que está aprobado un proyecto de ley, o sea, una propuesta legislativa. Pero nosotros, tratando de integrar la visión de ellos, al inicio de este proyecto de tramitación,
invitamos al presidente, que viene con una persona muy versada en estos temas. Quizás sería aconsejable volver a invitarlo a la próxima sesión para que al principio ellos lo vean, para saber si en lo grueso hay algún problema que les salta a la vista, ¿no? Más allá de que tengamos que obligatoriamente enviarle este proyecto una vez que lo aprobemos, porque eso es lo que corresponde. A ver, si les parece, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a invitar al presidente de la Corte Suprema, o al secretario, o a quien ellos designen. Vamos a enviarle una propuesta sin pero una vez que tengamos una reacción adecuada y pertinente, que ese sería potencialmente lo que vamos a votar, e independientemente de ello vamos a proseguir con lo que corresponde, cada uno con las atribuciones que cada poder del Estado tiene. ¿Les parece? Invitar al Corte Suprema con una propuesta que se haga. ¿Algún otro? Perdón, el señor Francisco Geise quiere hacer uso de la palabra. Brevemente, respecto a la invitación al presidente de la Corte Suprema, se entiende que va a ser una opinión aún no formal, porque cualquier modificación a las facultades va a tener que ser informada por el Pleno necesariamente. Es decir, eso está claro. Lo segundo es que respecto del recurso mismo, yo creo que estoy muy de acuerdo con el tema de la queja disciplinaria, ¿no es cierto? Y respecto del recurso, la instancia a la cual se recurre... Perdón, ¿está de acuerdo en eliminarla? Eliminarla, sí, porque es disciplinaria, ¿no? Sí. No, porque si no tendríamos que volver todo de nuevo. Estamos muy de acuerdo. Pero respecto del referente, por así decir, de quién decide el recurso, porque estamos hablando casi de un recurso de apelación. Es un recurso de apelación. Creo que el Pleno de la Corte Suprema es un poco excesivo. En ese sentido, quizás habría que pensar más bien en la Corte de Apelaciones, el Pleno de la Corte, en fin. Una muy buena idea. Muy bien, profesor Geise, una gran propuesta. ¿Algo más que queda decir Gendarmería, el Ministerio de Justicia? Díganle a los diputados que manden las propuestas. A ver, yo esperaría, diputados, yo esperaría entonces que los diputados manden las propuestas de cómo les gustaría que esta redacción quedara, y en función de ello... Nuestros asesores van a trabajar en base recogiendo lo que hemos... Y que se le informe a la Secretaría. Pero que se le informe a la Secretaría con plazo... Nuestro secretario. Por supuesto. Sí, no, porque... ¿El lunes quiere sesionar, diputado Velázquez? Ya. Sí, no, yo feliz. La E desaparece. Por haberse cumplido... ¿Tiene alguna otra intervención, diputado? No. Por haberse cumplido con el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias.